Hola, les habla Claudia Delgado, psicóloga. Me desempeño trabajando con la comunidad. Los estaré acompañando tratando temas sobre la familia. El tema que hoy traigo a compartir es la familia es la mejor escuela para aprender a manejar las emociones. ¿Qué podemos hacer los padres, madres e hijos para aprender a manejar la convivencia? La convivencia tiene que ver con las relaciones humanas, cómo convivir, compartir y relacionarnos en sociedad. Es aquí donde las emociones juegan un papel muy importante, ya que el entorno familiar es el primer escenario de vida donde mostramos nuestros defectos, nuestras cualidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Es donde venimos a desaprender y aprender a compartir. Es donde aprendemos a gestionar. Es donde aprendemos a manejar las emociones, aprendemos a poner límites. Y es muy importante tener en cuenta que existen diferentes formas de manejar las emociones según la parte de su personalidad, de su carácter. Nosotros los seres humanos somos emocionales y necesitamos relacionarnos con los demás para poder sobrevivir. No hemos sido llamados a ser una isla o un mundo aislado. Por eso se habla de familia, de un núcleo familiar, de sociedad, para compartir energías, valores, principios, ideas, pensamientos, compartir sueños, un espacio. Entonces es donde muchas veces vemos el egoísmo, vemos el machismo, las frustraciones, la falta de aprender a entender a la otra persona, en el caso cuando apenas comienzan los hogares y entonces comienzan los conflictos por los desacuerdos. Cuando hay hijos se presenta la misma situación. Cada hijo es un mundo diferente, por eso dentro de la convivencia es importante no comparar. Cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas y es importante aprender a entenderlos a cada uno respetando su espacio y su tiempo, porque eso forma parte de la vida. Es el entorno familiar donde aprendemos a gestionar las emociones, donde aprendemos que tenemos que respetar, que tenemos que desaprender muchas ideas, muchos pensamientos por el bien y la integridad de la familia. En la psicología, la convivencia es la capacidad de aprender a manejar las frustraciones, el aprender a ser tolerantes. Por eso es importante aprender a tener buena autoestima, porque hay personas que son muy impulsivas, que no saben esperar y ese tipo de personas sufren mucho dentro del entorno familiar o dentro de la sociedad, porque quiere que hagan lo que ella dice, que se realicen las cosas ya, y eso es muy dañino, muy perjudicial dentro de un núcleo familiar o dentro de los vínculos sociales, porque es un proceso que demora muchísimo en aprenderlo. Es algo que desde niños empezamos a aprenderlo hasta el día que vamos a morir. Entonces tenemos que aprender a convivir, a compartir y tenemos que aprender mucho de nosotros mismos y de los demás, aprender a ser personas enseñables. Es un reto que no es fácil, pero tampoco imposible de conseguir. Otro de los temas importantes que podemos aprender a tratar es la autoestima. Es la forma de aceptación o negación de sí mismos. Es como me veo, como me gusta o no me gusta como soy. Es el autoconcepto de mis cualidades y mis defectos, de mis fortalezas y debilidades. Las personas tienen que tener buena autoestima, amarse, quererse, valorarse, para así tener la facilidad de amar a los demás, de respetarlos y de entenderlos. Porque cuando una persona tiene baja autoestima, es insegura, es complicada, es difícil de entender y se le dificulta relacionarse, socializar con otras personas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser personas abiertas, a interactuar, a socializar, a aprender a asumir riesgos. Eso hace parte de la autoestima sana.
Por eso es importante dentro de la autoestima, es importante verme bien, sentirme bien. Es muy importante interiormente estar bien, tener una mente sana, sentimientos sanos, emociones sanas para ser como el imán, atraer de otras personas lo bueno, lo agradable. Porque cuando soy una persona muy cerrada, introvertida, con una inseguridad absoluta, con una baja autoestima, eh, la vida se hace más complicada, más difícil de sobrellevar y es ahí donde nosotros tenemos que aprender que es importante los valores, los principios que le tenemos que infundir a los niños desde pequeños y que como padres nos vemos en el reto de sembrar sobre ellos seguridad, de enseñarles la confianza, la independencia. Las personas con buena autoestima tienen buenas relaciones con los demás, saben crear vínculos de amistades, saben manejar los tiempos, saben manejar los espacios y eso es algo que en familia necesitamos aprender a trabajar. Nosotros necesitamos aprender en familia a compartir, necesitamos aprender el diálogo, el respeto, necesitamos que nuestros hijos crezcan siendo sanos, saludables en su autoestima. Entonces, les pregunto, ¿cómo podemos ayudar a los hijos a tener una buena autoestima? Eh, Hacer una valoración positiva de sus características, con sus palabras de afirmación, hacer una valoración positiva y reforzar la conducta. Decirle a los hijos que son importantes, que son inteligentes, que muy bien por su esfuerzo, por lo que han hecho, porque cuando les enseñamos que la autoestima tiene que ver con su parte física y por alguna razón sufren cambios físicos, entonces se van a frustrar y van a tener inestabilidad emocional. A los hijos hay que enseñarles a centrar la autoestima en su conducta, enseñarles que a tener un vocabulario constructivo y positivo. Debemos de dejar que nuestros niños aprendan a ser positivos y debemos enseñarles a tener una autoestima positiva desde el ejemplo. Como padres tenemos que manifestarle a nuestros hijos seguridad, tranquilidad, manifestarles un ambiente de paz, de respeto, de tolerancia. Tenemos que manifestarles confianza para que los niños aprendan a tener buena autoestima, porque cuando le decimos a un hijo que es tonto, que es bruto, que bueno para nada, y esperamos que tenga buena autoestima, que sea un niño seguro, que sea excelente en su estudio, que tenga buen comportamiento, estamos cometiendo grandes errores. O cuando le decimos a los hijos que no digan mentiras y llega una persona a la puerta a preguntar por nosotros y le decimos diga que no está. Cuando nuestros hijos mienten, entonces los regañamos, les llamamos la atención. El ejemplo empieza por el padre y la madre. Si quieren buenos hijos, sean ejemplo. Aprendamos a tener un comportamiento ejemplar, un vocabulario sano, porque hay padres que son muy groseros y esperan que sus hijos tengan un vocabulario limpio, padres que les gusta mentir y esperan que los hijos nos mientan. Otro ejemplo que podemos ver es con los juguetes o con los lapiceros, los colores en el colegio. Muchas veces los niños llegan a la casa con juguetes que no les pertenecen, que son de otros niños, se los dejamos quedar en casa. Llegan con lapiceros, colores y se los dejamos en casa. Y queremos que los niños aprendan a ser honestos, a ser honrados, pero nosotros estamos dañando su pensamiento, su educación, sus principios con tolerarles y permitirles que se queden con cosas ajenas. Por eso muchos de los jóvenes hoy día culpan los padres por su desorden emocional, por su desorden mental, psicológico, por los daños y la mala crianza que les dieron de pequeños, porque no supieron formarlos, educarlos, porque no supieron darles un modelo de vida a seguir, porque se les dio mucha libertad en la que se equivocaron, cometieron muchos errores y no hubo quien estableciera normas, quien pusiera límites, quien lo aconsejara.
O por otro lado, al extremo, donde se les cohibió todo, donde se les exigió mucho, pero no hubo ejemplo. Algo importante para tener una autoestima buena en los hijos es el tiempo de calidad, que los padres tengan tiempo de compartir con la familia, tiempo de hablar, tiempo de jugar, de consentirlos, de abrazarlos, de manifestarles afecto, de manifestarles amor, de expresarles lo importante que son para nosotros, porque muchas veces los padres por sus ocupaciones, su trabajo y algo muy perjudicial en esos tiempos, las redes sociales, le quitan el tiempo de compartir en familia, les quitan el tiempo de compartir con la esposa, con los hijos. Si bien miramos los celulares, las redes sociales, hoy día nos han distanciado, han generado una división en la familia donde cada uno se sientan en el comedor con sus celulares chateando, pero no hay comunicación, no nos conocemos a fondo, no sabemos qué problemas están enfrentando los hijos, el esposo, la esposa. Y por esa razón, el índice más alto en este momento en la juventud de asesinatos, de muertes, de jóvenes y niños depresivos, de jóvenes y niños aburridos con la vida, niños de 10 años, 8 años, 12 años, 16 años, jóvenes ya cansados de la vida, aburridos de tanta soledad, de los vacíos, de la ausencia de sus padres, no porque no estén a veces en la casa, sino porque todo el tiempo están en las redes sociales, todo el tiempo están hablando con sus amistades y no tienen tiempo para los hijos. Si ustedes quieren tener buenos hijos con una autoestima buena, hay que dedicarles tiempo para salir a jugar, para ir a un parque, comerse en un helado, para dialogar, para comer y disfrutar el alimento en familia. Es muy importante tener en cuenta que todos somos seres emocionales y sociales y necesitamos interrelacionarnos, socializar, compartir, necesitamos ser escuchados y eso es lo que necesitan nuestros hijos, más que lujos, más que les suplan todas sus necesidades físicas, sus necesidades básicas, los niños, nuestros jóvenes, nosotras, las mujeres, las esposas, los varones, los esposos del hogar necesitan tiempo, necesitan que los escuchen, que les manifiesten amor, afecto. Y todo esto es indispensable para tener una buena autoestima, para que las personas se sientan seguras de sí mismas, para poder desarrollar grandes proyectos, para que nuestros niños tengan sus años académicos excelentes, para que sus comportamientos en el colegio, en la calle, en otros lugares fuera de casa sean ejemplares. Pero el ejemplo y la tarea, la educación empieza en casa para que nuestros hijos tengan buena autoestima, para que nuestros hijos sean niños seguros, tengan buenos valores. Y eso es importante aprenderlo desde la parte de la convivencia. Si tenemos un hogar lleno de amor, lleno de cariño, un hogar donde aprendemos a manejar las emociones, donde aprendemos quién es la autoridad, quién es el amor, donde aprendemos que todos tienen un valor muy importante, donde se les da lugar. Eso permite que haya buena convivencia, que haya paz, que haya tranquilidad y que se restauren muchas áreas afectadas en el hogar. Eh, Ser asertivos está directamente relacionado con los límites, es saber qué quieres, qué no quieres, cómo expresarlo, cómo decirlo cuando estás bajo presión. No quiero, si quiero, respétame. Muchas personas no saben decir que no, no se atreven a decir que no, pero es importante que como seres humanos nos expresemos, aprendamos a tener independencia, tener confianza, de poder decir a las personas, no es el momento, no es el tiempo, estoy determinada a conseguir algo y voy a aplicarlo. Hay personas que confunden lo asertivo con la agresividad y la falta de respeto. Ejemplo, personas que confunden la admiración con una conducta violenta. Es decir, cuando hablan las personas de un ejecutivo y dicen que es un ejecutivo agresivo, nada tiene que ver la agresividad con admirarle,
con mirarle un perfil destacado. Sería más bien una persona tóxica, irrespetuosa, irreverente, que no está siendo ejemplo de vida. Lo mismo en la casa. Cuando queremos decir ser asertivos, no es el que más grita o si el esposo habla a los gritos, la esposa le responde más alto, los hijos más alto. Eso no es ser asertivo. Ser asertivo es que si el uno grita, el otro habla calmado o sabe guardar silencio. Saber expresar sin faltarle el respeto a la otra persona. ¿Cómo tenemos que aprender a ser asertivos, sintiéndonos cómodos con lo que queremos, con lo que esperamos de otros y saber expresarlo? También sin ofender al otro, saber hablar, saber pedir algo, saber sortear los problemas sin agresividad, sin grosería, saber responder calmado y asertivo, saber negociar. Es fundamental aprender a ser asertivos, a responder y protegerse de las agresiones de otros con serenidad, con calma. Hay personas que han crecido en un entorno donde el no estaba permitido, donde la prioridad era las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseñó que tú estás siempre en un segundo lugar, que hay que preocuparnos mucho por el que dirán. Y eso ha generado inestabilidad emocional, les ha hecho perder la identidad, les ha vuelto inseguros, porque a veces no saben qué hacer, aunque no quieren hacer las cosas, terminan diciéndole sí a otros por agradarlos. Y eso es un problema muy grande en la familia, en la casa. Nosotros tenemos que aprender a ser asertivos sabiendo hablar, saber colocando límites. Pero también es importante ver la parte de la sinceridad. También es importante ver que para que haya una buena convivencia, como no en todas las familias está el papá, mamá e hijos, sino que existen hogares disfuncionales donde los padres están separados, donde los hijos viven con el papá o con la mamá o con los abuelos, los tíos, es importante el buen trato, el respeto. Es importante que los padres tengan presente que un divorcio, una separación se dio entre ellos, pero no separen los hijos, no los divorcien, no se alejen de sus hijos cuando un hogar termina, cuando un matrimonio se acaba. El tiempo y el amor de los hijos debe ser de calidad, tanto de la persona que se haya ido de casa, que haya abandonado el hogar, como de quien queda a cargo de su hijo, porque no está bien que nuestros hijos paguen por el dolor, por las penas, por la rabia que está sintiendo el papá y la mamá, por los problemas que tengan los adultos. Los niños no son culpables, son inocentes y no hay que hacerles daño tratándolos mal, insultándolos para ofender a la persona que ha abandonado el hogar. Los niños son tesoros muy valiosos, muy importantes. Nuestros jóvenes son la herencia, la riqueza que Dios nos ha permitido tener. Por eso hay que cuidar de ellos, hay que valorarlos, cuidarlos y darles mucho amor, darles mucha comprensión, ser tolerantes, ser flexibles, ser ejemplos, siempre insisto, porque nosotros no podemos esperar que nuestros hijos nos superen o hagan cosas mejores de las que nosotros no hemos dado. Cuando nosotros exigimos, que es una palabra mal dicha, exigir, el ejemplo se gana, el respeto se gana con ejemplo. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a los hijos, es porque ellos lo han visto en nosotros. Tenemos que aprender a valorar también los abuelos, la gente adulta, los mayores, porque una de las situaciones difíciles que estamos viendo en este tiempo en cuestión a la convivencia y a la autoestima es el maltrato al adulto mayor, el abandono, el rechazo, el desprecio de los hijos con los padres. Y es algo que está mal hecho, porque ellos bien o mal se esforzaron por darnos una crianza,
un alimento, un techo, educación, si no cumplieron al pie de la letra o no hicieron su función perfectamente, hemos de ser agradecidos con Dios, con la vida y con los padres que Dios nos ha permitido, con nuestros abuelos y amarlos, quererlos, porque una de las funciones en la vida es que lo que sembramos recogemos. Y nosotros hemos de sembrar amor, buen trato, ser generosos, misericordiosos, de ser serviciales, porque Dios nos ha llamado a servir, a compartir, a ayudar a las personas que se equivocan. Hay muchas personas que no tienen buena convivencia porque no fueron enseñados en casa, porque cuando mamá decía esto no se hace, papá desautorizaba. Al contrario, cuando el papá decía estas cosas se hacen, el camino es por este lado, la mamá decía no, las cosas se hacen de esta manera. Entonces, cuando no hay respeto de autoridad, cuando no les enseñamos a los hijos a respetar la opinión del papá y la mamá, son niños que van a tener una inestabilidad emocional, que van a ser manipuladores, van a ser jóvenes que a la edad de 12 años quieren mandarse en solos. Son jóvenes que nadie les controla, jóvenes que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que no quieren prepararse en la vida. La mayoría de jóvenes que encontramos en la actualidad está ocurriendo esa situación, no quieren estudiar, no quieren aprender a trabajar, piensan que es obligación de los padres sostenerlos y suplirles todo, porque ellos no pidieron nacer, porque no escogieron pertenecer a ese papá, a esa mamá. En gran parte de los padres nos hemos equivocado en la crianza de los hijos, por llevarle la contraria al esposo, por llevarle la contraria a los abuelos, a los tíos, muchas veces cuando nos han dicho, cuidado, mire, se está equivocando en la crianza, están haciendo las cosas mal. Entonces muchas veces sufren las consecuencias cuando ya ese niño pasa a ser un adolescente, un joven, empieza a crear independencia. Muchas veces reciben consejos e informaciones erradas de sus compañeritos de estudio, de jóvenes allí en la calle. ¿Y cómo terminan? En pandillas, en prostitución, en la drogadicción. ¿Cómo terminan en esos grupos en las redes sociales? Los grupos de vidas, donde hacen retos para cortarse, herirse, para aprender cómo ahorcarse, cómo quitarse la vida. Los hijos hacen muchas cosas en las redes sociales que los padres desconocen. Cuando no hay tiempo, cuando no se les escucha, cuando no se habla, se dialoga, muchas situaciones de estas se presentan. Pero cuando el papá, cuando la mamá se manifiestan no sembrando terror, sino confianza, siendo tolerantes, amorosos, siendo generosos, cuando nos escuchamos, escuchamos los hijos, cuando existen vínculos de unidad, esto hace que los hijos aprendan a tener valores, aprendan a tener principios que no cambian, que de la casa al colegio, a la vida en sociedad, van a tener presente siempre para no tomar caminos cerrados. Y no estoy hablando de tener hijos perfectos, no hablo de hogares perfectos, sino de personas que son conscientes y quieren tener. La asertividad es la expresión de una sana autoestima. Es el estilo comunicativo que nos preserva, que nos cuida, nos respeta. Puede ser que los demás no respondan a aquello que nosotros deseamos, puede ser que no actúen como nosotros esperamos, pero es la manera más fácil de poner límites, de decirles a las personas hasta dónde estamos de acuerdo con lo que están haciendo y en qué momento decimos no. Es que las personas puedan conocer nuestra opinión, puedan escucharnos y, por otro lado, es salvaguardar nuestros discursos,
Pero también la asertividad es la capacidad del ser humano de poner límites y de compartir sus propias necesidades, de comunicarse, comunicar su amor propio. Es el estilo, es la forma asertiva como la persona manifiesta sus derechos y respeta los derechos ajenos. Es la forma en la que busca respetar el espacio de otra persona y que se nos respete el nuestro. Es compartir, entre otros, la misma opinión, los mismos intereses, sin pasar los intereses de los demás. Es un estilo que construye y ayuda a funcionar el todo en el sistema. Es el estilo comunicativo más claro, más breve y real de cuidar nuestra autoestima, de que los demás aprendan que nosotros sentimos, pensamos, actuamos, así como ellos también se expresan, se manifiestan y quieren ser escuchados. Uno de esos ejemplos es cuando le decimos a una persona, quisiera que por favor me escuche, que hablemos de tal tema, en este momento no quiero hablar, no quiero escucharlo, creo que no tiene la razón. Los límites tienen que llegar en algún momento, porque si no generaría ansiedad y malestar. Y no es bueno llegar a esa posición. Debemos mostrarnos contundentes, en distinto a la agresividad. Nosotros no tenemos que sentirnos mal por decir no y poner un límite, porque las personas tienen que entender que así como a ellos se les escucha, se les atiende, se les da tiempo, nosotros también merecemos ese espacio, ese tiempo y ese respeto. No tenemos que coger toda la responsabilidad de darle explicaciones, de justificarnos, de intentar que el otro nos entienda, procurar darnos un buen lugar si no nos atacan. No esperemos de los demás perfecciones y excelencias para no decepcionarnos, pero tampoco busquemos que los demás nos acepten, nos reconozcan, sino que se pongan la responsabilidad del otro, muy liberador y constructivo. Se trata de hacer un reconocimiento. Nos referimos a expresar con frases adecuadas en el momento preciso algo positivo de la otra persona o algo negativo, porque en ocasiones también los comentarios negativo, las observaciones de otro les ayuda a evaluarse, a reflexionar, a cambiar. Es muy importante dentro de lo asertivo la felicitación, la estimulación de palabras o palabras de afirmación, como por ejemplo me gustaría cómo respondes a los clientes, cómo respondes en el estudio, cómo respondes en determinada actividad, cómo respondes cuando se le pregunta algo con atención, con respeto. Todas esas son cualidades a resaltar en lo asertivo positivo. Pero también podemos ver situaciones asertivas elementales, como responder a las expresiones llanas y simples de sus propios intereses, de los derechos. No resulta útil a descalificar a los demás, de interrumpirlos o desvalorizarlos, porque hay que saber manejar el tiempo y el espacio. Por ejemplo, disculpa, me gustaría poder hablar, no me dejas, no me grites, yo no lo estoy haciendo un irrespeto, etc. Otro de los ejemplos muy útiles es, entiendo que tú hagas esto o aquello, entiendo tu posición,
pero no estoy de acuerdo. Entiendo tu situación, la respeto y esperaré. En otro caso, la asertividad, en este caso, uno de los pilares fundamentales de la respuesta asertiva es la expresión de nuestros sentimientos. Decir, cuando tú haces ruido, me incomoda, entonces yo me siento mal y tengo que pedirte que le mermes, que le bajes volumen al televisor, al equipo. Cuando estás ocupado haciendo un trabajo en el computador o tareas del hogar o tareas del colegio, podemos decir, por eso me permitirías o preferirías tener prioridades de qué hacer primero y qué hacer después. Muy importante en el caso cuando hay respuestas asertivas frente a la sumisión o a la agresividad, que se trata de hacer ver a la otra persona como que se está comportando y mostrarle cómo podría comportarse asertivamente. Un ejemplo es cuando más me enfadas, más gritas y paralelamente no me escuchas y más me cuesta expresarme. ¿Por qué no paras un momento? Primero escuchas lo que quiero decirte. Cálmate. Entonces, eso nos permite tener una mejor relación asertiva o una mejor convivencia en el hogar, pero también debemos aprender a escuchar asertivamente después de decir no. En este caso se repite lo que dijo la otra persona reflejando que sí entendió y después se responde el no. Ejemplo, lo que tú quieres decir es que acuda igualmente a la cena, ¿correcto? No puedo hacerlo. Entonces es importante aprender a conocer el significado de las palabras y saber en qué momento, en qué lugar las usamos. Es importante el vocabulario asertivo, no razonado, del no cuando se da una explicación sincera. Ejemplo, gracias por invitarme a tu fiesta, pero prefiero no ir. En realidad, el sábado lo tenía destinado para descansar y pasar más tiempo en casa. De esa manera, cuando existe un vocabulario, unas palabras claras, asertivas, las relaciones se hacen más amenos, más armoniosas, más tranquilas, más serenas, porque hay respeto, porque hay claridad, porque somos oportunos al hablar, y eso es ser asertivo. Bueno, vamos a tratar el tema de la sinceridad. Hemos confundido este concepto y nos hemos equivocado en ello. Por eso es bueno saber que la sinceridad es saber decir la verdad, es ser sinceros consigo mismo, con los demás. Es ser sinceros es un buen valor. El vivir de la mentira es una gran desventaja. El no saber ser sinceros afecta los sentimientos y daña las relaciones familiares y sociales. Es necesario siempre decir la verdad, hay que saberla decir, hay que mirar los términos, el lugar, el tiempo, a la persona a la que se le va a decir la verdad. Ahora hay que ver si es necesario ser sinceros con esa persona. Hay personas que son imprudentes, dicen todo lo que saben sin que se les pregunte, sin delicadeza o consideración con la persona a la que le está diciendo las cosas. En nombre de la verdad y la sinceridad causan mucho daño. Hay personas que se aprovechan de la situación para humillar, para manipular, para chantajear a otros en nombre de la verdad y la sinceridad, y eso no es ético, ni constructivo, ni positivo. Por el contrario, puede quedar muy solo
y ganar muchos enemigos. Porque una cosa es ser sincero y otra es hacer una pregunta sobre qué piensas sobre esto o qué opinas sobre aquello, utilizando un lenguaje respetuoso. Muchas veces las personas que dicen ser sinceras humillan, destruyen, desintegran familias, hogares, desintegran relaciones por no tener prudencia, por no pensar, por no colocarse en la situación de la otra persona. Debemos de ser muy sabios a la hora de decir voy a ser sincero o voy a comentar X o Y situación. Tenemos que pensar, si se trata de un hogar, cuánto daño se le puede causar a unos niños, a una señora, a un señor. Por eso es importante poner límites y decir no quiero. Hay que tener empatía, hay que ponerse en el lugar de la otra persona con respeto. ¿Cómo educar la sinceridad en los niños? La sinceridad no es otra cosa que expresar con claridad, sencillez y veracidad. Se debe tratar de no utilizar la hipocresía o la simulación para relatar algo. Para los padres es muy importante transmitir el valor a los niños, sin embargo también hay que enseñarles esa delgada línea entre decir la verdad con respeto o hacerlo ofendiendo a las personas. Cuando se habla de la verdad se deben hacer pautas, educar a nuestros hijos, ayudarlos con consejos básicos para educarlos y que ellos entiendan que la sinceridad no es creerme más que las personas, ser superior a ellos, porque los niños también mienten, tienen ideas equivocadas que nosotros como padres debemos corregirles. Nosotros tenemos que ayudarles a formar a ellos el carácter a través del ejemplo. Aprender a decir la verdad es la base para adquirir otros valores. Es tan importante en la vida como la confianza, como la bondad, la generosidad, la amabilidad y la responsabilidad, la justicia o la amistad. Es muy importante que nosotros los padres tengamos en cuenta la relación con los hijos y el vínculo con la sinceridad. Es muy importante escuchar los hijos cuando nos dicen la verdad, saber distinguir, porque a veces nos dicen fantasías, nos están diciendo mentiras, inventan situaciones y como padres no debemos darle crédito a todo, pero tampoco poner en duda lo que nuestros niños nos están diciendo. Para eso hay que invertir tiempo y saberlos conocer, saberlos escuchar. Los niños de los 3 a los 9 años realizan el aprendizaje en hábitos relacionados con la sinceridad con más facilidad. El niño de 5 años se encuentra en el periodo sensitivo de la sinceridad, es decir, aprende a ser sincero a través de la imitación y la observación. A los 6 años comienzan a entender el valor moral de la verdad y pueden esforzarse por conseguir adquirir este valor. Puede que en ciertas ocasiones les cueste llevarlo a cabo, pero es algo con lo que hay que trabajar con ellos. ¿Cómo enseñarle a los niños a ser honrados y sinceros? Es enseñando ese valor básico desde la vida práctica. Se puede adquirir otros valores como la franqueza, la lealtad, la honestidad, la honradez, la confianza y la justicia, la amistad y la responsabilidad. Pero tengamos siempre presente que el educar a un hijo significa ser el ejemplo, la forma como hablo, como actúo, como mis hijos me ven. No podemos exigirle a ellos ser sinceros
si nosotros no lo somos. No podemos exigirle honestidad, respeto, si no lo estamos viviendo, si no lo estamos dando como padres. Es algo que se debe trabajar en conjunto con todos los integrantes de la familia, desde la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud y en todas las edades es importante la sinceridad, los valores. En la infancia es muy común confundir realidad con imaginación, por lo tanto hay que mirar lo que los niños dicen, los programas que ellos miran y tener mucha claridad en eso. La falta de sinceridad puede ser motivada por una baja autoestima en los niños y por una falta de seguridad en sí mismo. Por lo tanto, es importante reforzar la autoestima del niño. Si el niño miente, se debe llamar la atención. Debemos mirar las causas, abordarlos, mirar por qué tiene esa sensación, esa falta de atención, qué está ocurriendo con ellos. En ocasiones la mentira viene para evitar recibir un castigo, por lo tanto hemos de crear un clima de confianza para que pueda existir sinceridad y no haya miedo a la hora de los niños relacionarse con sus padres, sino de crear vínculos de confianza. De esta manera vamos abarcando otros temas que nos pueden ayudar para afianzar lo que es la convivencia familiar, la autoestima y la sinceridad. Hay momentos que nos lleva a pensar, a reflexionar para aprender a poner límites. Eh, Poner límites tiene que ver con ser asertivos, con saber decir quiero, no quiero, basta ya. Es muy importante saber dónde están nuestros límites y saber poner límites a otros. También es importante saber cómo poner los límites a nosotros mismos, es decir, el diálogo interior. Es muy importante reflexionar, autoevaluarnos, saber cómo va a influenciar mucho en mi manera de sentir, de pensar y de actuar. Para muchas personas el diálogo interior se les convierte en algo muy negativo, muy destructivo, incluso podemos ser muy crueles que si le hablamos a otros así, quedamos solos y sin amigos. El poner límites y saberlos poner, cuando hablamos de los límites estamos hablando de proteger, de respetar un espacio, ya sea físico, sea emocional o mental, sin invadir el espacio de otros y invitando a ser invadido. Es importante tener en cuenta que nuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro. Los límites influyen mucho a la hora de enfrentarnos en sociedad, a la hora de interactuar. Tenemos que aprender a decir un sí, un no, un por qué, un cómo, un dónde, porque todo el tiempo estamos aprendiendo de nosotros mismos, aprendiendo de otras personas y debemos de ser muy cuidadosos con lo que oímos, con lo que vemos y con lo que el mundo exterior nos ofrece diariamente a través de las redes sociales, a través de los medios. Tenemos que ser muy prudentes. Las relaciones se cultivan, se conservan teniendo límites. Tenemos un ejemplo en la juventud que ya los saludos no son fulano de tal como está, sino hola, sí, bueno, ¿qué tanta? Con términos groseros, grotescos, con gestos, movimientos en el cuerpo, algo que no todos los seres humanos estamos preparados para entrar a ese mundo moderno, interactuar de esa manera. Y creo que debemos ser muy claros, muy honestos de cómo trato a las personas y cómo quiero que me den un trato a mí ejemplar, adecuado.
las familias tenemos que tener en cuenta que para tener una buena estructura, unas buenas bases, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. ¿Cómo podemos aprender a controlar las emociones? Primeramente vamos a conocer qué es controlar las emociones. Las emociones son reacciones y acciones del ser humano inconscientes. Juegan un papel muy importante en la vida de cada persona. Cada uno somos seres sociables, somos seres pensantes y todo esto está conectado desde el pensamiento, desde la acción, desde las emociones. Hay muchísimos tipos de emociones y es importante aprender a controlar y a saber manejar las emociones al actuar. Eh, Existen muchos tipos de emociones. Según los expertos, hay una combinación de más de 400.000 tipos de emociones que se han identificado y todas estas se basan y se apoyan en las universales que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la rabia, el enfado y la ira. Nos encontramos en las emociones primarias que son las universales y luego nos encontramos con las emociones complejas como la ansiedad. Eh, Hay muchos ejemplos que la ansiedad se manifiesta en hambre. Hay personas que tienen hambre y no saben que les ha dado hambre, que sienten tristeza, sed, y la forma de satisfacer o de controlar esa ansiedad es comiendo muchísimo y no saben identificar o controlar eso y muchas veces se dan cuenta es a través de expertos. Y que es importante aprender a conocer desde pequeños por qué nos enfadamos, por qué tenemos miedo y a qué le tenemos miedo. Hay muchos miedos asociados a amenazas, a los peligros de la vida, a cosas no peligrosas, pero que se han aprendido, porque muchos de los miedos son infundidos, son aprendidos, por ejemplo, cuando el papá, la mamá le dice a los niños, cuidado, le va a salir el coco, voy a pedirle a la bruja que se lo lleve. Y le vamos sembrando miedo, inestabilidad, los niños van perdiendo la identidad porque les parece que si llega a la oscuridad se les va a aparecer alguien. Y a los niños hay que enseñarles a tener confianza, seguridad, a tener control de las emociones, enseñarles que las cosas quedan en su sitio aunque se apague la luz, aunque todo esté oscuro y no se ve nada. Al niño hay que enseñarle a ser independiente, que puede dormir en su cama aparte, en su cuna, y que nada va a pasar en la noche, que nosotros los padres vamos a estar ahí pendientes cuidándolos. Hay que ofrecerles mucho amor, mucho afecto, para que ellos crean que hay protección, que hay amparo, que hay cuidado. ¿Por qué tenemos miedo al futuro? Porque es algo desconocido para nosotros. Hay temores muy grandes y miedos indefinidos que es el hablar en público. ¿Por qué causa se generan estos miedos? Porque no sabemos la reacción que va a tener el público, si se van a reír, se van a burlar, si nos vamos a equivocar, pero son situaciones con las que tenemos que luchar. Yo creo que en algún momento todo mundo hemos enfrentado el miedo a la oscuridad, al futuro, el miedo al hablar en público, pero es algo que hay que saberlo manejar, saberlo controlar. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y la vida es una escuela en la que estamos en constante aprendizaje, pero también donde tenemos que desaprender a esos hábitos negativos, perjudiciales, tóxicos, que no solamente nos causan daño a nosotros, sino a todo el vínculo familiar. A veces el temor, el miedo, la inseguridad del esposo, del hombre de la casa, acarrea miedo e inestabilidad en su esposa, en sus hijos. Y una inestabilidad en la crianza, en la formación, porque los sobreprotegemos.
porque no queremos que tengan un sufrimiento, una caída, entonces cuidamos demasiado a los niños que los volvemos personas muy inseguras y muy dependientes de sus padres, incapaces de enfrentarse a la vida, de enfrentarse a la sociedad, a interactuar, a relacionarse, a jugar, a desarrollar ideas, a desarrollar la inteligencia emocional. Nosotros como padres tenemos que permitirle a los hijos que aprendan de sus experiencias, de los juegos, de las relaciones, de salir a un parque, a un centro comercial, a una piscina, de permitirles que se caigan si están jugando fútbol y que se levanten, que si están jugando y se cayeron, se sacudan y se levanten. No podemos estarlos sobreprotegiendo porque es un daño que ellos van a sufrir en su adolescencia, donde están definiendo una personalidad. En la adolescencia, donde están tomando decisiones de independencia. Y en la juventud, donde ya se proyectan a una vida independiente, sin papá y sin mamá. Entonces, de nosotros, de las bases que en casa, en el hogar se trabajan, podemos saber si nos hemos equivocado o no en la crianza y formación de nuestros hijos, pero también en nosotros como adultos. Es importante vencer esos fantasmas del miedo, del temor, de las dudas, de la incredulidad que nos sembraron nuestros abuelos, nuestros padres, por falta de experiencia, quizás por falta de aprender en la vida, porque deseaban lo mejor para nosotros, nos sobreprotegieron y nos llenaron de paradigmas, de ideas erróneas frente a la vida. Nosotros como adultos somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestro hogar y tenemos que luchar en contra de esos miedos, de esos temores, de esos fantasmas. Tenemos que luchar por tener unas emociones sanas, saludables. Tenemos que aprender a identificar las emociones y a buscar la forma, los medios, como trabajar, como ayudarla, porque eso hace parte del crecimiento, del desarrollo, de la formación del ser humano, de la persona. Tenemos que identificar qué es lo que siento, si estoy contenta, si algo me emociona, si me hace sentir bien, si sé diferenciar entre estar contento, estar cómoda, tener ansiedad, estar eufórica. Es importante porque voy a tener una reacción inconsciente y consciente. Una cosa que se aprende en la psicología es que aunque las emociones son emocionales, pues son sentimientos que pueden ser inconscientes, pero que pueden provocar determinadas emociones. Podemos cambiarlo, mejorarlo, tomando decisiones. Debemos provocar un cambio en las emociones negativas, provocar cambios donde hay limitaciones, donde hay falencias en nosotros, en nuestros hijos. Tenemos que renovar la mente, el pensamiento, buscar cómo nos sentimos mejor, cómo sorteamos y resolvemos los problemas. Debemos mirar cómo es mi comportamiento, mi conducta frente a la sociedad, con las personas. Una de las cosas que debemos aprender es provocar determinadas emociones para cambiar de actitud, tomando decisiones que provoquen cambios. Ejemplo, si estoy triste, ¿qué puedo hacer para superar esa situación? Si estoy deprimido y me gusta permanecer mucho tiempo acostado, solo, aislado, hay que salir de esa situación. Hay que relacionarnos, salir a hablar con la sociedad, llamar, mirar televisión, salir a hacer deportes, tomar algo. Tenemos que tener fuerza de voluntad para superar esa crisis de la depresión. Si hay una tristeza, identificar qué causa esa tristeza y cómo puedo superar eso. Si son palabras, son
comportamientos del esposo, de la esposa, de los hijos, los que provocan en mí ese dolor, esa tristeza, esa pena, esa nostalgia, o lo que está muy de moda, la frustración, pues yo tengo que enfrentarme a ese fantasma, luchar en contra de esas emociones negativas. Es importante aprender a conocernos, a ver cómo nos sentimos bien, qué nos hace sentir mal, qué nos hace sentir bien. Y en mirar esa evaluación, mirar qué situaciones, cosas o personas me hacen sentir bien o me hacen sentir mal. Cuando las relaciones son tóxicas, los amigos, las palabras que nos dicen, evitemos eso que nos produce esa depresión, esa tristeza, que nos produce esa frustración. Y busquemos los medios, las personas adecuadas para levantarnos, para avanzar, para tener proyectos de vida, para poder avanzar en el estudio. Debemos identificar qué puedo hacer yo para mejorar esta situación, para lograr este objetivo. Es importante hacer un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer qué tengo que hacer qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, tener en cuenta cuándo tengo que hacer ese proyecto, dónde hay que hacerlo para obtener un excelente resultado? Nosotros tenemos que tener un plan de vida, un proyecto, saber qué aspiramos a corto tiempo en nosotros, en el esposo, en la esposa, en los hijos, qué aspiramos a mediano tiempo, qué aspiramos a largo tiempo, y buscar formas medibles en que se puedan llevar a cabo esos proyectos. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos crean en las habilidades, en las capacidades, crean que pueden estudiar, que pueden realizar un deporte, que pueden aprender de la música, del arte, que pueden ser muy productivos y llegar a ser grandes profesionales, que pueden llegar a ser grandes deportistas, que pueden lograr ser científicos, médicos, todo lo que en su proyecto de vida quiere, si se lo proponen con la disciplina, con el orden, con empezar a soñar, a creer en esa capacidad, en ese talento que tienen. Pero nosotros como padres tenemos que llenarlos de esa fe positiva, llenarlos de esa confianza, porque anteriormente se daba mucho que los padres le sembraban a los hijos incertidumbre, duda, le decían, tenemos recursos para darles únicamente la primaria y ya dedíquense a trabajar, las mujeres en las labores del hogar, los hombres en las labores del campo, y ya, quédense ahí porque no hay más recursos. Y muchas personas trocaron sus sueños y se quedaron ahí, pero muy pocos soñadores se fueron a la ciudad, trabajaron, trasnocharon, pasaron hambre, pero hoy día son personas grandes, los inventores de los aviones, los científicos, grandes artistas, pagaron un precio para lograrlo porque creyeron, porque soñaron. Aún mayormente hoy día, cuando los padres le facilitamos a los hijos los recursos, el tiempo, para que estudien, para que se preparen, para que aprendan un arte, un deporte. Cuando nosotros mismos estudiamos, nos preparamos, influenciamos sobre nuestros hijos, hemos de cambiar esa mentalidad, de ayudarlos a crecer, a avanzar. Como familia es importante hacer un trabajo de inteligencia emocional, de autoevaluación, de conocernos a sí mismos y a cada uno de los integrantes de la familia para restaurar, para reparar y construir. Nunca en contra del otro, debe ser de manera voluntaria. Esto ayuda a conectar e influye en las relaciones personales. El empezar de cero vale la pena, pedir perdón vale la pena. Conocernos y descubrirnos ayuda en la autoestima, como nos permite identificar lo negativo para hacer correctivos. Es importante aprender de la humildad, aprender de la sencillez,
y de la valentía de afrontar los miedos, los temores, las angustias, el reconocer las debilidades como sus fortalezas, para buscar la forma de superarlos con la unidad, el autocontrol y con autorrespeto, con serenidad y con equilibrio. Siempre es muy importante como familia no juzgarnos, no criticarnos los unos a los otros de forma negativa. Si se va a hacer una observación, si se va a hablar de alguien, es para construir, para ayudar a restaurar, a reparar las equivocaciones que ha tenido el integrante de la familia. ¿Cómo podemos nosotros superar la timidez para hablar de X o Y tema en casa, en el hogar o de hablar en público? Se puede hacer formulando preguntas. Tenemos que ser pacientes, darles tiempo, darle tiempo, no sobreproteger, dar cierta libertad, pero sobre todo ser comprensivos, ser amorosos, ser tolerantes y respetuosos. Eso hace que se sanen heridas, se restauren etapas y se cierran ciclos.